Cambiar el modelo electoral porque es inequitativo, porque no controla, porque no garantiza que los resultados que se proclaman responden a la voluntad ciudadana es uno de los pendientes de la Asamblea Nacional. El proyecto de reformas al Código de la Democracia está en un segundo debate y nos acompaña para dialogar sobre las dificultades que ha tenido en el avance a su tratamiento la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente de este proyecto. Buenos días, asambleísta. Vamos primero a las formas. ¿Hasta cuándo tienen para aprobar los cambios al Código de la Democracia si la intención es que rijan ya en el proceso electoral del 2021? Muy buenos días, Lenny. Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Existe un candado constitucional que establece que la norma electoral no puede ser reformado un año antes a un proceso electoral. Eso quiere decir que la fecha límite que tendría la Asamblea Nacional para aprobar un proyecto de reforma sería aproximadamente hasta finales de diciembre para tener tiempo para procesar el veto presidencial y a su vez poder procesarlo dentro de la Asamblea. Sin embargo, la meta que nos hemos puesto como Comisión de Justicia y como Asamblea es tener una reforma aprobada hasta final de este mes. Usted ha dicho que no se puede procesar una reforma electoral de la magnitud que plantea el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué debemos esperar los ecuatorianos? ¿Que nos salgan con alguna tibieza? Existen algunas realidades en torno a este proceso de reforma. El primero es que tenemos ya un informe de segundo debate que fue aprobado en diciembre de 2017, un segundo debate que inició en enero de 2018 y que ha estado suspendido por un año y medio. Eso, por supuesto, que genera algunas complicaciones. Tan pronto asumí la presidencia de la Comisión de Justicia, me permití enviar el documento que estaba en debate a la Asamblea Nacional, a la función electoral y así también a varias organizaciones de la sociedad civil y políticas para que puedan revisar y puedan plantear sus observaciones. En agosto de este año, la función electoral ha presentado 3 paquetes de observaciones bastante numerosas, lo cual obviamente alertó a algunos sectores políticos que se mostraron preocupados en primer lugar por la intensidad de las observaciones. Por tal motivo, lo que se ha sugerido es que lleguemos a consensos de todo este paquete de observaciones que hemos recibido en algunos temas que generen consensos y que sean importantes, y que otros temas que también puedan ser importantes pero que ameriten un debate más profundo puedan ser presentados en otro momento en un nuevo proyecto de ley que la misma función electoral puede presentar y que incluso podría ser aprobado por esta misma Asamblea, pero dentro de un trámite ordinario, es decir, un primer y un segundo debate, pues que puedan desarrollarse para procesar estas reformas que son profundas e importantes. Pero lo que es importante para unos no lo es para otros. ¿Será usted quien determine al final cuáles son esos temas que se incluyen y cuáles quedan para ver si algún día se retoman? Si bien de acuerdo a la ley vigente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la ponente es la que tiene la responsabilidad de presentar este documento final de votación, realmente es impensable que la voluntad política de un legislador o de una legisladora pueda imponerse sobre la voluntad del Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, pero usted en días anteriores adelantó que no existirían los votos para tratar, por ejemplo, el tema de la asignación de escaños, es decir, que iríamos una vez más a elecciones con el inconstitucional método de Hunt que premia desproporcionadamente a las organizaciones políticas. Entonces, si eso no es urgente, si eso no es lo importante, ¿qué es? Estimado Lenin, en realidad lo que yo he comentado es que no existe voluntad política, de acuerdo a los diálogos que he tenido, en relación a la eliminación de los distritos electorales, porque si bien existen argumentos muy válidos y con los que incluso puede estar de acuerdo, la eliminación de los distritos puede mejorar la proporcionalidad. Sin embargo, también existen preocupaciones válidas de legisladores que en este momento representan estos distritos electorales y que ven esta reforma como un retroceso de representación para sus mandantes y para sus territorios. En ese sentido, Lenin, insisto, lo importante es dialogar y llegar a consensos. En cambio, mira, en relación al método de asignación de escaños, existen algunos sectores políticos que han mencionado que si se mantienen los distritos, ellos no se opondrían a que se cambie el método de Hunt a Webster. O sea, condicionan, chantajean.
No, es un proceso de construcción parlamentaria. Es importante, Lenin, que se comprenda que en la Asamblea Nacional existen varios sectores políticos que están legítimamente en la Asamblea Nacional y que es nuestro deber debatir y que está bien la diversidad. El reto que como ponente de esta ley debo lograr es llegar a esos consensos que nos permitan aprobar una reforma que atienda a temas importantes también, sí, como pero por ejemplo la transparencia que son del gasto electoral, la transparencia en el manejo de fondos de campaña. Sus intereses políticos, sus intereses de representatividad. No vamos a descubrir el día de hoy, esta mañana, que les interesa realmente pues la representatividad y no tener la mayor cantidad de asambleístas que les permitan contar pues con un peso político importante dentro de la asamblea. O sea, ya estamos grandes para creernos eso. Lenin, existen dos elementos fundamentales que cualquier reforma debe garantizar, que es la legitimidad y la transparencia. La legitimidad que la estamos dando los legisladores, que hasta el momento hemos intervenido en el Pleno de la Asamblea Nacional, 49 en este proceso de segundo debate, y todavía quedan varios legisladores por intervenir. La legitimidad se dará en el momento de votación de este proyecto de reforma. Y para garantizar esa legitimidad es importante responder a aquellos que dicen que el propósito de esta reforma es legislar por la coyuntura electoral, y nada más alejado de la verdad. La responsabilidad que tenemos como Asamblea Nacional debe darse por la necesidad de reformar un código de la democracia que debe atender a ciertas demandas para fortalecer nuestro proceso electoral, nuestra democracia en el país. Asambleísta, y para eso requerimos consensos. Permítame, Lenin, solamente terminar la idea. A ver, termine por favor, pero vamos rápido porque queremos tocar también otros temas. Y si existe la necesidad de debatir con mayor profundidad ciertas propuestas que se están debatiendo en este momento, hay que hacerlo. Lo que no nos podemos permitir como Asamblea Nacional es que este proyecto de reforma sea deslegitimado por algunos actores que ya sabemos se van a oponer a todo, pero que no sea por falta de esfuerzo, que desde la Comisión de Justicia como ponente, que desde la Asamblea Nacional debemos fortalecer, debemos promover para aprobar esta reforma. Cuando dice algunos actores se refiere al correísmo, que ya ha dicho que no se toque este tema ahora y que se lo deje para algún otro día. El uso de recursos, de los recursos económicos, la campaña anticipada, el control del gasto electoral, el manejo de los fondos partidarios. Décadas se viene hablando de esto y décadas que no se ha hecho una reforma efectiva que permita un control eficiente, así como la eliminación de abusos, sobre todo por parte de las autoridades que buscan reelecciones. Le pregunto, asambleísta, ¿esto sí forma parte de los asuntos importantes que se van a tocar en esta ocasión o se patea también esa pelota para adelante? Así es, no, es un tema importante que genera consenso. Todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional han dicho estar de acuerdo con esta parte de la reforma. Estaremos atentos a ver cómo votan para, en efecto, pues tener certeza de ese compromiso por la transparencia y por la lucha contra la corrupción, también dentro de los procesos democráticos dentro del país. Así es que estamos fortaleciendo las propuestas que han sido presentadas por la función electoral en este aspecto. Incluso también hay un consenso amplio, por ejemplo, para debatir temas sobre la administración de justicia electoral, que ha sido presentado por el Tribunal Contencioso Electoral, y además por temas, Lenin, que realmente me motivan, temas que tienden a fortalecer la participación de la mujer en la política y también la participación de los jóvenes en momentos donde los políticos hemos evidenciado la urgente necesidad de renovar a los políticos en este país. El gasto electoral, con límites como hoy, con límites que no se cumplen, o sin límites y que cada quien haga pues lo que le dé la gana y que el que tenga la billetera más gorda se imponga. Estamos en una dicotomía ahí bastante compleja. Bueno, un gasto electoral que en efecto tenga un límite, que garantice los controles necesarios y que además también promueva la participación de actores que, si bien no tienen una chequera que avale su campaña, pueden tener todas las capacidades que debe tener una autoridad electa. Por tal motivo, los consensos a los que se están llegando, de acuerdo a lo que escucho en las intervenciones, es que precisamente se pueda transparentar el gasto electoral, elevando el gasto electoral sin que esto signifique de ninguna manera elevar el gasto público, sino más bien transparentar estas donaciones que de hecho ya en la actualidad los candidatos reciben durante su proceso de campaña. Pero además también garantizar cierto financiamiento público, insisto, para que podamos tener una real participación con mayores oportunidades
para aquellos ciudadanos que legítimamente aspiren a representar a sus poblaciones y que no tengan, como dije, una chequera o un partido con un dueño adinerado que financie su campaña. Y estableciendo además prohibiciones para que empresas que después quieren contratar con el Estado no puedan financiarlas y no vuelva a ocurrir aquello de la calle Majano, ¿no? Una cosa más, y para cerrar, asambleísta, la forma de votación, la forma de contabilizar los votos, también van a ser sujeto de esta reforma, porque aquello del voto entre listas que fragmenta la voluntad popular y deja a las organizaciones políticas en desventaja frente al planchazo, como que ya es hora de que se termine. De hecho, me parece que un eje importante de esta reforma, según los diálogos que hemos mantenido, es precisamente fortalecer a los partidos y organizaciones políticas. Por tal motivo, algunos legisladores han planteado, por ejemplo, que se pueda dar una lista que sea cerrada y bloqueada, con el fin de que los ciudadanos puedan optar por los candidatos de una lista en base a su propuesta electoral. Jimena Peña, asambleísta, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo.